En matemáticas, especialmente en álgebra elemental, se ven unas multiplicaciones muy especiales, tanto así que para calcularlas solo basta conseguir una serie de reglas. Ese tipo de multiplicaciones se llaman productos notables y en este video vamos a ver un caso particular de ese tipo de productos notables, llamado teorema del binomio. No voy a entrar en formalidades matemáticas muy estrictas o muy rigurosas. Voy a presentarles el método de ese tipo de producto de manera superficial para que ustedes puedan hacer un cálculo directo a la hora de hacer ejercicios. Y ese teorema del binomio describe un método para calcular este tipo de cosas. Binomios en suma elevados a la enésima potencia. También binomios x menos y, binomios en resta, elevado a la enésima potencia, donde n puede asumir valores de exponente mayores o iguales a 2. Si trabajamos el caso particular de n igual a 2, vamos a tener enfrente el famoso binomio al cuadrado. Si n vale 3, tenemos el famoso binomio elevado al cubo o a la 3. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es describir estos cálculos para esos casos de n particular y más adelante les voy a decir cuál es el método que nos describe el teorema del binomio para hacer un cálculo directo y llegar a la solución ya reducido, ¿sí? Ya llegando a la expresión algebraica totalmente reducida. Entonces vamos a empezar. Voy a borrar acá, voy a empezar con el binomio en suma y voy a cambiar el valor de n. Voy a poner el valor de n igual a 2. Y lo voy a hacer primero por la definición de potenciación. Vamos a llegar al resultado final yéndonos por ese camino y posteriormente les voy a explicar la alternativa que nos propone el teorema del binomio. Entonces, sabemos que x más y elevado al cuadrado es multiplicar dos veces el mismo binomio x más y. Y después debemos aplicar la propiedad distributiva. Comenzamos con este primer término y lo multiplicamos con este otro primer término de la segunda expresión. Es bien sabido que hay que aplicar ley de signos. Más por más da más. Por ser la escritura del primer término no se acostumbra a escribir el más. Simplemente ya procedemos directamente a operar la letra. X por x, x a la 2. Continuamos. Primer término por el segundo término. X por y, xy, más por más da más. O sea que al final todo da más xy. Comenzamos con este término. Más por más da más. Y por x, yx. Yo puedo aplicar propiedad conmutativa entre estos dos, quedándome de igual manera que este término. Entonces vamos a aplicarlo de una vez, para que queden de una vez como términos semejantes. Entonces, aplicando propiedad conmutativa, nos da xy. Y finalmente, más por más da más, y por y al cuadrado. Hemos llegado al resultado de la multiplicación, que es esta expresión algebraica. Pero falta una cosa, falta simplificar. Y es que estos dos términos son semejantes. Por lo tanto, operando términos semejantes, nos quedaría esta expresión, x cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Y este es el resultado final de calcular este binomio al cuadrado. Esto lo hicimos bajo la definición de potenciación y aplicando de forma sucesiva propiedades distributivas. Pero el teorema del binomio no nos habla de tal cosa. El teorema del binomio nos da una alternativa a este cálculo para pasar de aquí a acá directamente. La pregunta es, ¿cuáles son los pasos que debo seguir acorde a lo que plantea el teorema del binomio? Pues bien, vamos a detenernos acá un momento y vamos a comenzar a construir esta expresión algebraica a través de las pautas que nos da el teorema del binomio. Primero tenemos que concentrarnos en algo muy importante y es en los coeficientes de la expresión resultante.
¿Qué son los coeficientes de una expresión algebraica? Como es bien sabido, los coeficientes son los números que acompaña cada término de la expresión. Por ejemplo, el coeficiente de este primer término es 1. El coeficiente de este otro término es 2. El coeficiente de este último término es 1. O sea que los coeficientes de esta expresión algebraica, que es el resultado de haber calculado este binomio al cuadrado, es 1, 2, 1. Resulta y pasa que independientemente de la representación de x y y, siempre cuando tengamos algo de esta forma, un binomio de esta forma al cuadrado, siempre, pero siempre vamos a obtener este resultado, donde los coeficientes siempre van a ser 1, 2, 1. Entonces, eso es algo muy importante a destacar. La pregunta es, ¿será que el teorema del binomio nos da un método para calcular o para saber a priori o de manera anticipada cuáles van a ser los coeficientes de este resultado? ¿Será que yo puedo saber, una vez viendo esto, cuáles van a ser los coeficientes de mi expresión algebraica final? ¿Será que hay un método? Sí, el teorema del binomio nos plantea una alternativa para ver claramente cuáles van a ser los coeficientes de este resultado. Y para eso tengo que presentarles algo que se llama el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal no es más que una organización numérica triangular, donde se construye con base en filas de números. Y las filas de cada uno de esos números que forma el triángulo de Pascal me describe exactamente los coeficientes que va a tener el resultado final de esto. Entonces, vamos a detenernos acá y lo primero que vamos a describir es cómo hallar los coeficientes. ¿Listo? El triángulo de Pascal se comienza escribiendo lo siguiente. Escribo 3 unos de forma triangular, tal cual como está aquí. Vamos a considerar fila 0, el 1 que está en la parte de arriba, en la parte más alta, fila 1 conformado por estos dos unos que están en los extremos, y vamos a construir la fila 3 del triángulo de Pascal. ¿Cuál es el requisito para construir esa segunda fila? Pues primero debemos poner siempre 1 en los extremos. Y aquí va a haber un número intermedio entre ellos dos. La pregunta es, ¿qué número va a ir acá? El número que va a ir acá es el resultado de sumar los dos números en la fila anterior. En este caso, si yo sumo 1 más 1, me va a dar 2 y ese resultado lo coloco justamente en la parte intermedia. Y esta va a ser la fila 2 de mi triángulo de Pascal. El conteo de las filas que debemos tener en cuenta en este triángulo debe partir desde 0. Es decir, fila 0, que es este único 1 acá, fila 1, fila 2. Si quiero construir la fila 3 de mi triángulo de Pascal, debo seguir las instrucciones. ¿Qué es lo que dije inicialmente? 1 en los extremos. ¿Y qué debo tener en cuenta? Pues el resultado de la suma entre estos dos que debe ir aquí. 1 más 2, 3. Lo mismo acá. 2 más 1, 3. Y aquí he acabado de construir la fila 3 del triángulo de Pascal. Aquí nos vamos a detener un poco. Observemos, la fila 2 del triángulo de Pascal coincide exactamente con los coeficientes de ese resultado de haber calculado el binomio al cuadrado. Miren, nosotros habíamos dicho que x más y, en este caso, elevado a la 2, es precisamente esta expresión algebraica, x cuadrado más 2xy más y al cuadrado. ¿Cuáles son los coeficientes? Precisamente 1, 2, 1. Los mismos que hacen parte de la segunda fila del triángulo de Pascal. O sea que el triángulo de Pascal me da la referencia de cuáles van a ser los coeficientes dependiendo de lo que yo calcule acá. Observemos algo. ¿Qué tal si calculamos el binomio en suma, pero elevado a la 3? Ya sabemos que es multiplicar 3 veces el mismo binomio x más y, pero yo no voy a hacer eso esta vez.
simplemente voy a escribir la solución final y se van a dar cuenta de que si hacen esos cálculos van a llegar a esta expresión algebraica que les voy a escribir. Y es x al cubo más 3 veces x cuadrado y más 3 veces xy al cuadrado más y al cubo. Si hacen ese procedimiento considerando 3 veces multiplicándose este mismo binomio x más y haciendo propiedades distributivas, van a llegar exactamente a esto. Les recomiendo que hagan el ejercicio y verifiquen que es precisamente esta expresión que está aquí como resultado. Y mire lo que está sucediendo acá. ¿Cuáles son los coeficientes de esta expresión algebraica? Pues el coeficiente de este término es 1. El coeficiente de este término es 3. El coeficiente de este término también es 3. Y el coeficiente de este último término es 1. 1, 3, 3, 1. Y resulta y pasa de que esos mismos números que son coeficientes acá hacen parte de esa tercera fila de mi triángulo de Pascal. Una vez más concluimos que el triángulo de Pascal nos da la referencia de cómo van a ser los coeficientes de ese resultado final, de esa expresión algebraica que vamos a tener como resultado final de hacer este tipo de cálculos. Ahora bien, si yo quiero calcular, si yo quiero saber cuáles van a ser los coeficientes de considerar un binomio en suma elevado a la cuarta, ¿cómo sería? ¿Cómo haría? ¿Cómo podría determinar los coeficientes de esa expresión algebraica que se va a tener como resultado aquí al final? Sencillo, me voy al triángulo de Pascal. Voy a construir la cuarta fila. Miren que los exponentes coinciden con las filas que estamos considerando dentro del triángulo de Pascal. O sea que si voy a querer saber cuáles son los coeficientes asociados a esto, yo tengo que construir la fila cuarta del triángulo de Pascal para saber los coeficientes. O sea que voy a poner nuevamente 1 en los extremos y comienzo. ¿Qué número iría aquí? Pues la suma de los dos anteriores. 1 más 3, 4. ¿Qué iría aquí? 3 más 3, 6. ¿Y qué iría aquí? 3 más 1, 4. Fila 4 del triángulo de Pascal, y estos van a ser precisamente los coeficientes del resultado final que se va a plasmar aquí. Y en este momento del video ya estamos con una referencia clara de cómo hallar los coeficientes de ese resultado al hacer este tipo de cálculos, pero falta precisar en algo, y es cómo van a estar distribuidos los x y y que hacen parte de este binomio a lo largo de estos resultados. ¿Cómo van a estar distribuidos? El teorema del binomio, aparte de describirme la referencia de cómo hallar los coeficientes, también me dice la forma en que se deben ubicar los x y y con sus respectivas potencias a lo largo de toda la expresión. Entonces, ¿cómo podemos dar con ese método y ese paso particular para saber escribir las letras y los exponentes? Pues bien, a continuación, mediante un ejemplo, pues específicamente acá con este cálculo, les voy a decir cómo poner las letras y los exponentes correctamente. Vamos con ello. Bueno, estamos a un paso de saber completamente el método que nos plantea el teorema del binomio para calcular directamente, por ejemplo, este tipo de cosas. Binomios en suma o en resta elevado a la cuarta. Vamos a hacerlo directamente, siendo conscientes de que ya sabemos cuáles son los coeficientes de esa nueva expresión algebraica que va a estar como resultado allí, que corresponde a la fila cuarta de este triángulo de Pascal, 1, 4, 6, 4, 1, y también el método o el tip para saber cómo poner las letras y los exponentes a lo largo de toda la expresión final, que eso es lo que les voy a presentar ahora mismo. Entonces, presten atención. ¿Qué es lo que va a ir directamente? Muy bien, ya sabemos que el primer coeficiente de ese primer término del resultado final corresponde a este 1 que está en la fila 4. O sea que ya sabemos que el coeficiente es 1. Muy bien. Y mire lo que vamos a hacer a continuación. Esta es la pauta. Siempre vamos a tomar
este primer término x que hace parte de este binomio y lo vamos a elevar a la máxima potencia. ¿Cuál es la máxima potencia? Pues la potencia que está aquí, que es 4. Lo colocamos. Y colocamos a su vez al lado, ¿sí?, multiplicándose, este y, pero elevado a la mínima potencia. ¿Cuál es la mínima potencia que siempre vamos a manejar en estos casos? 0. Y a la 0. Mire cómo empecé. Coloqué la primera letra que hace parte del primer término del binomio aquí y lo puse con la máxima potencia. Siempre hay que hacerlo así. Y a su vez coloqué el segundo término, y, pero con la mínima potencia, que en este caso siempre va a ser 0. Y así empezamos esto. Ese es el método. Otra cosa, cuando se trata de binomio en suma, toda la separación de los términos corresponde a sumas. Es decir, todos los términos de la expresión resultante van a estar separadas por sumas, siempre. O sea que voy a colocar más aquí. Más. Y continúo. Me pregunto ahora, ¿cuál es el siguiente coeficiente de la lista? Me fijo en el triángulo de Pascal. Es el 4. Por lo tanto, coloco el 4. ¿Qué sigue? Coloco el mismo x asociado al primer término de ese binomio que está allí, pero voy a restarle 1 a esta potencia, a este exponente. 4 menos 1, 3. O sea que el exponente que va a estar aquí es 3. Y coloco y, pero ese y está elevado a la quién. Si este se restó 1, para x se restó 1, pues para y le voy a aumentar 1. Esto que acabo de decir es el tip, es el consejo de cómo debemos escribir las letras y los exponentes a lo largo del resultado. Esa es la clave. Mientras este desciende en potencia, mientras el x desciende en potencia, el y va a ir en aumento de 1 en 1. Esa es la clave. O sea que si este estuvo y a la 0, pues este va a ir y a la 1. Muy bien, terminé. Ahora continúo. Más nuevamente. Todo va a ser en más. ¿Cuál es el siguiente coeficiente? 6. Lo coloco. ¿Qué va? Iría x cuadrado, porque le estoy restando 1 a esta potencia, que en este caso el resultado es 2. Bueno. ¿Y el y aquí qué iría? Estuvo y a la 1. Pues aquí va y a la 2. Le aumento 1 al exponente. Y ese es el otro término. Como no me cabe el tablero porque está el triángulo de Pascal y no quiero borrarlo, voy a continuar en la parte inferior con el siguiente término. ¿Cuál es el siguiente término? Pongo el más, primero que todo, y me fijo en el siguiente coeficiente que está dentro de la fila del triángulo de Pascal. Ya sé que el coeficiente siguiente es 4. Entonces lo coloco. 4. ¿Qué coloco en x y y exponentes respectivamente? Pues bien, me fijo en el término anterior. Aquí estaba x a la 2. Y sabemos que los exponentes asociados a la x van disminuyendo de 1 en 1. Entonces le resto 1 a este 2. O sea que me quedaría x a la 1. Y en y, pues los exponentes van en aumento. Entonces aquí estuvo y al cuadrado. O sea que voy a poner y a la 3. Muy bien, ya casi acabamos. Ya casi. Falta el último término. Coloco más nuevamente. Y me fijo en el coeficiente de ese último término que corresponde a este 1 en el otro extremo de esta fila del triángulo de Pascal. Entonces coloco ese coeficiente 1 y seguido de ello pues concluimos que aquí sería x a la 0 y aquí sería y a la cuarta. Y hemos terminado. Pero después de haber hecho esto, falta otro procedimiento para que quede mucho más reducida esta expresión algebraica al final. Y ya les voy a decir qué falta. Comencemos. Entonces, acá vamos a poner esta postura. Vamos a continuar aquí. Vamos a analizar este primer término. Resulta que los unos, cuando se tienen como coeficiente, no se acostumbran a poner dentro de una expresión algebraica. Entonces, ya vamos a ignorar ese 1. Y resulta y pasa que este y a la 0 es equivalente a 1.
Recordemos que todo número distinto de 0 elevado a la 0 siempre va a dar igual a 1, siempre. O sea que, teniendo en cuenta esto, vamos a tener acá, voy a escribirlo nuevamente, este 1 corresponde a este coeficiente, lo voy a escribir por última vez. Vamos a poner esto por x a la cuarta y ya la 0 me da 1, o sea que esto va a ser así. Va a ser 1 por x a la cuarta por 1. Y todo esto, x a la cuarta multiplicado por 1 y multiplicado a su vez también por este 1, pues yo sé que todo esto va a dar x a la cuarta. Toda expresión multiplicada por 1 es la misma expresión. Por lo tanto, esto se reduce al término x a la cuarta. O sea que de aquí pasamos aquí directamente. Muy bien. Coloco más. Continúo. ¿Qué es lo que se podría cambiar aquí? Pues es bien sabido por convención algebraica, convención de escritura algebraica, que si una letra, una variable está elevado a la 1, pues no se acostumbra a poner ese exponente 1. Entonces, aquí quedaría 4 por x al cubo y. Así quedaría. Continuamos. Este otro término no se le cambiaría nada, ya estaría reducido al máximo. Entonces sería 6x al cuadrado y al cuadrado. Continuamos. Para este término, el mismo comentario que este término. Cuando se tiene exponente 1 no se acostumbra a poner, no se acostumbra a escribir. Por lo tanto, esto quedaría como 4x y al cubo. Y finalmente, para este término no se acostumbra a poner este 1 y x a la 0 da 1. Por lo tanto, y a la cuarta multiplicado por 1 y a su vez multiplicado por este otro 1, pues quedaría y a la cuarta. O sea que finalmente tenemos más y a la cuarta. Y esta expresión sí es el resultado final de este binomio en suma elevado a la cuarta. Y hemos terminado. Ese es el método que plantea el teorema del binomio. Para uno de los términos, en este caso el primero, va en descenso los exponentes, mientras que este otro término va en ascenso en cuanto a los exponentes, de uno en uno. Así, de esta forma. Esa es la clave, esa es la otra clave a considerar dentro de esta metodología, aparte de tener el referente de cómo van los coeficientes viendo el triángulo de Pascal que está aquí. Eso es. Muy bien. Falta una cosita para que ya abarquemos la totalidad del método. Aquí solamente hemos trabajado suponiendo que estamos calculando con binomios en suma, como está aquí. Pero ¿qué pasa si en vez de suma hay una resta? La pregunta es, ¿en qué cambiaría en todo esto? Solamente cambiaría en una cosa. Mientras que para la suma, anteriormente, todo se convierte en sumas, acá, como lo pueden ver. Para la resta, simplemente alternamos los signos. Es decir, siempre comenzamos con más para el primer término y aquí lo cambiamos para menos. Más, aquí sí ya está correcto. Menos, aquí lo cambiamos. Menos, más. O sea que cuando vayamos a calcular bajo este método binomios en resta elevado a una potencia, en este caso 4, simplemente alternamos los signos, siempre empezando con más y después escribiendo el menos. Y así sucesivamente hasta el final. Más, menos, más, menos, más. Lo mismo acá. Entonces vamos a hacer la respectiva modificación. Entonces aquí empieza con más en la parte izquierda, pero aquí es menos. Aquí es más, aquí está bien, no hay que modificar nada. Aquí es menos. Y aquí es más, no hay que modificar nada. Y así quedaría la expresión. Para afianzar este método, vamos a calcular de nuevo estos binomios elevado al cuadrado y al cubo respectivamente, ya que inicialmente lo hicimos por el método clásico tradicional a través de la definición de potenciación y aplicación sucesiva de propiedades distributivas. Entonces, ya teniendo claro el método que nos propone el teorema del binomio, vamos a hacerlo nuevamente aquí, para que lo vean claramente. Entonces,
tengo este binomio en suma elevado a la 2 y lo primero que tengo que hacer es fijarme en la fila del triángulo de Pascal donde se ubican los coeficientes. Observo que aquí están los coeficientes en la fila 2 y sé que el primer coeficiente de esa expresión algebraica que voy a tener como resultado es el 1, o sea que voy a colocar 1. Seguido de ello coloco el primer término del binomio x elevado a la máxima potencia. Sabemos que la máxima potencia está indicado por este y lo coloco. Entonces quedaría x al cuadrado. Seguido de ello ponemos el otro término y, pero elevado a la mínima potencia, que es 0. Como es un binomio en suma, todos los términos van a estar acompañados de sumas, o sea que coloco más. Continúo observando cuál es el siguiente coeficiente. Veo que en el triángulo de Pascal está el 2. Lo coloco 2. Seguido de ello coloco x elevado a una potencia que es 1 menos con respecto al anterior. 2 menos 1, 1. Por lo tanto, x a la 1. Y acá en y estuvo y a la 0. Entonces aquí si le sumo 1 queda y a la 1. Quedaría así el término. Y finalmente coloco el más, me ubico acá, sé que el coeficiente siguiente es 1, lo coloco y seguido de ello tendríamos x a la 0 y tendríamos y al cuadrado. Aquí ya terminamos de aplicar el método del teorema del binomio y lo que queda faltando es aplicar las propiedades de la potenciación en dado caso de que tenga algo elevado a la 0 y el hecho de que no se escriban los unos como exponentes ni tampoco los coeficientes unos. Entonces, haciendo todas esas consideraciones, aplicando todas esas consideraciones, aquí para este término tenemos 1 por x cuadrado. Este y a la 0 es 1. O sea que este x cuadrado está multiplicándose por 1, quedando así x al cuadrado todo. ¿Sí? Recordemos que todo número diferente de 0 elevado a la 0 da 1. O sea que aquí tendría 1 por x cuadrado por 1, lo que me da como resultado x al cuadrado. Y ese sería el primer término del resultado. Entonces, copiamos más 2xy. No se acostumbran a poner los exponentes si es 1. Y acá finalmente tendríamos 1 por 1 por y cuadrado, lo que nos daría finalmente y cuadrado. Y este sería precisamente el resultado final de tomar un binomio en suma como estos elevado a la 2. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si tengo en vez de binomio en suma resta? Vamos a hacerlo aquí de inmediato. Por lo que les había dicho anteriormente, si pretendemos calcular este tipo de binomios en resta elevado a la 2, la única modificación que tenemos que hacer es alternar los signos, empezando aquí por más y después aquí por menos. Y aquí más. Así quedaría. Haciendo la misma modificación en la parte inferior, quedaría más, menos, lo borro, coloco el menos, y aquí quedaría más. Y así sería el resultado en dado caso de que el cálculo fuera x menos y todo elevado a la 2. Vamos a continuar con x más y elevado a la 3. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para aplicar el método del teorema del binomio? Pues me ubico en la tercera fila del triángulo de Pascal para saber cuáles van a ser los coeficientes del resultado final. Sé que va a ser 1, 3, 3, 1. Por lo tanto, el primer coeficiente del primer término del resultado va a ser 1. Lo coloco, 1. Seguido de ello, coloco x elevado a la máxima potencia, 3. Y acompañado de ello, tenemos y elevado a la mínima potencia, y a la 0. Continuamos. Como es un binomio en suma, todo está en más. Colocamos el más y seguido de ello colocamos el siguiente coeficiente. Me fijo aquí en el triángulo de Pascal, pues me doy cuenta que es 3. Coloco el 3, coloco x cuadrado y aquí quedaría y a la 1. No voy a colocar y a la 1, lo voy a dejar así. Más. Sigo. El siguiente coeficiente es 3. Lo coloco. ¿Qué me quedaría? X a la 1, y al cuadrado. Y finalmente tenemos más coeficiente 1, lo coloco,
y tendríamos x a la 0, y a la 3. Y he terminado de aplicar el método que me describe el teorema del binomio. ¿Qué falta por aplicar? Pues las propiedades, para que quede reducido, para que quede simplificado. Simplificando, tendríamos acá x al cubo más 3 veces x cuadrado y más 3 veces x y cuadrado más y al cubo. Y este es el resultado final de calcular x más y todo elevado al cubo. Muy bien, así es. Siempre de esta forma. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa si en vez de un binomio en suma, es un binomio en resta? ¿Qué modificaría allí? Sencillo. Se modifican los signos de forma alternada. ¿Cómo empezamos? Más, menos. Coloco el menos acá. Más, aquí está bien, no hay que modificar nada. Menos, aquí sí hay que modificar. Y así quedaría. Que en la parte inferior, de igual manera, quedaría así. Más, menos, lo borro, coloco el menos, más, menos. Y así quedaría el resultado final. Y esto de igual manera se puede aplicar con cualquier binomio de esta forma. Un binomio bien sea en suma o bien sea en resta elevado a una potencia n, donde n es un número entero positivo mayor o igual a 2. Cualquiera. Con este método que acabamos de describir y con el uso del triángulo de Pascal podemos hacer cualquier cálculo de esta forma. Yo puedo calcular x más y elevado a la 5, a la 10, a lo que yo quiera, siguiendo estas pautas. Y se aplica de la misma manera. O sea que hemos dado con el algoritmo, con el método más general posible sobre este tipo de cálculos. Y ya con esto puedes calcular cualquier cosa de esta forma. Si te gustó y aprendiste, ya sabes qué hacer. Dale like, suscríbete y dale a la campanita para que te avise en el próximo video que voy a publicar. No siendo más, te deseo lo mejor y estamos hablando. Chao, chao.